Si me acompañan, por favor, al Evangelio según San Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Versículo, en realidad nos vamos a concentrar en versículos 46 al 49, pero básicamente este es el episodio en el cual Jesús se aparece ante sus discípulos. Jesús resucitado se aparece ante sus discípulos, ¿verdad? Y lo que ocurrió fue que mientras sus discípulos estaban reunidos, estaban hablando, ¿verdad? De repente Jesús se le aparece en medio de ellos físicamente y le dijo: paz a vosotros. Y ellos se confundieron, dice que estaban turbados. Entonces Jesús aparece con sus llagas, les muestra sus llagas, la evidencia de que Él había sido crucificado, la evidencia de que Él había pasado por una muerte, la evidencia de que Él realmente, pues, lo que ellos habían experimentado y ahora lo que estaba ocurriendo era real, no era una visión, no era que comieron mucho, tuvieron una alucinación de momento, ¿verdad? Que se llenaron mucho, no, estaba ocurriendo allí mismo. Y fíjense, unos versículos antes, en relación a lo que a lo que vamos a tocar en el tema de hoy, dice en el versículo 41, lo primero que Jesús les dijo fue, una vez les dijo, le mostró sus huesos, le mostró la llaga. Lo primero que Jesús dice: ¿tienen algo de comer? O sea, está mostrando todavía, aún Jesús resucitado, la parte de Jesús hombre, ¿verdad? Tenía hambre. Y luego, vamos a comenzar en el versículo, dije 46, perdón, me equivoqué, versículo 44, dice: Él lo tomó y comió delante de ellos el pez asado y un panal de miel, y les dijo: estas son las cosas que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Hace unas semanas atrás, en Hebreos capítulo 1, decíamos que Dios, habiendo hablado a través de los profetas, en estos tiempos nos habla a través del Hijo. Y esto es lo que Jesús estaba confirmando, que aquello que había sido profetizado en la ley de Moisés, a través de los profetas y en el libro de los Salmos, estaba ocurriendo, se estaba cumpliendo. Y luego dice el versículo 45, importantísimo, mis amados: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Para que comprendiesen las Escrituras. Hasta ese momento, los discípulos lo que habían experimentado era una experiencia con Jesús, hombre, el hombre maestro, el hombre que hacía milagros, el hombre que hacía todos esos prodigios y que vivía con ellos y que tenía discusiones con los fariseos y los escribas y que tenía también discusiones con los discípulos. Pero aquí les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo: así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre, en el nombre de Cristo Jesús, el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis embestidos del poder desde lo alto. ¿Verdad? Y vosotros sois testigos de estas cosas. Jesús le estaba reafirmando que lo que ellos han visto, Jesús en la cruz hace unos días, luego Jesús, ese mismo Jesús, se aparece ante ellos en persona, en vivo y a todo color, palpable,
No en balde en Primera de Juan capítulo 1, cuando habla lo que era desde el principio, ¿verdad? Lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado, tocante al verbo de vida. De eso hablamos, porque Juan estaba presente allí, entre esos discípulos. Y es importante que tengamos en cuenta lo que hemos recibido y que en Cristo Jesús, ¿en qué se basa nuestra fe? En Cristo, en el autor y consumador de nuestra fe. Hebreos capítulo 12. El autor y consumador de nuestra fe. La semana pasada hablábamos acerca del Verbo encarnado. Y hablábamos específicamente acerca de la imagen de Dios. Y hablábamos acerca de lo que era cosmovisión. ¿Qué significa cosmovisión? Y cosmovisión, decíamos que eran los lentes a través de los cuales nosotros vemos nuestra visión del mundo, el mundo entero, a través de los lentes. ¿De qué tipo de lentes? Y decíamos también que generalmente hay tres tipos de cosmovisiones a través de las cuales el mundo se desenvuelve hoy día. Pero que el Señor nos está llamando a que tengamos una cosmovisión bíblica, cristocéntrica. Porque ahí es donde vamos a entender entonces quién es Jesús. El valor incalculable, pueblo del Señor, iglesia del Señor, de lo que tú has recibido. ¿Sabes una cosa? Lo que tú has recibido no es como aquella canción que ustedes han oído en la radio, que es una experiencia religiosa. No es una canción que la canta Enrique Iglesias, una experiencia religiosa. No es una experiencia religiosa. La vida de Cristo es una realidad que quizás no lo podemos verbalizar, no lo podemos expresar verbalmente. Y quizás yo no sé en qué etapa de su vida usted está ahora mismo en su andar con el Señor. Algunos llevamos un poco más de tiempo que otros recientemente apenas estamos comenzando en este andar en el Señor. Y hay preguntas, y hay interrogantes, y hay aún comparaciones, lo que yo he oído antes y lo que he oído ahora, lo que es tradición, lo que mis padres me enseñaron, lo que yo he oído a través de los medios, lo que circula a través de los medios, lo que yo me imagino que debe ser. Y yo quiero hacer una analogía. Justamente esta semana estaba yo discutiendo con mis estudiantes una película que se llama Los Secretos de Jonathan Sperry. Es una película cristiana, se la recomiendo. Los Secretos de Jonathan Sperry. Jonathan Sperry era un anciano de 75 años. No es anciano, un señor mayor de 75 años que muy activo, bien activo en la iglesia. Sí, porque les voy a decir una cosa. Si yo digo un anciano de 75 años, cuando salgamos de aquí y lleguemos a mi casa, mi madre me va a matar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ese señor de 75 años era bien activo en la iglesia y había un grupo de jóvenes entre 10 y 12 años que estaban jugando en el vecindario y él se quiere extender hacia ellos. Y él los invita, esos jóvenes eran del vecindario pero iban a la misma iglesia, así que él quería inculcarles algo con un carácter eterno. Y hace un juego con ellos. Dentro del estudio bíblico, hace un juego. Él planifica 3 lugares específicos del vecindario donde pone una clave secreta y las esconde bien escondidas. Y a un joven le dice: mira, la clave secreta tuya está en este lugar. Y le asigna el lugar número 1. Y la clave secreta tuya, a otro le dice: la clave secreta tuya está en este otro lugar número 2. Y al otro le dice: la clave secreta tuya está en este otro lugar número 3.
Y los niños salen corriendo y la recompensa era que al final el que encontrara, siguiera el camino de esa clave secreta, iba a encontrar un pastel de chocolate que él les tenía preparado. Y el cuento largo corto era que cuando vine a ver, el que tenía la clave secreta número 1 fue allí, le dijo, ve, decía la clave, ve a este lugar, y fue, y ahí no encontró absolutamente nada. El otro joven, el número 2, ni siquiera encontró la clave, no estaba presente, el papel estaba en blanco. Y al tercero le dice, ve a este lugar, y efectivamente fue ahí, y ahí estaba el pastel de chocolate. Cuando se reúne con Jonathan Sperry, cada uno le dice, pero ¿cómo es posible que él esté comiendo el pastel de chocolate? Y yo tenía la misma clave, yo tenía una clave secreta, yo también. Nosotros tuvimos la mejor intención de buscar la clave secreta y la mejor intención de buscar el camino para el pastel de chocolate. Y Jonathan Sperry le dijo, es que las instrucciones estaban incorrectas. Ustedes tuvieron la mejor intención de seguir las instrucciones y ustedes las siguieron con buena intención, pero fueron las intenciones incorrectas. Pero este joven, el número 3, tenía las instrucciones correctas y por eso él tiene el pastel de chocolate. Y obviamente eso fue una lección que quiso enseñarles. ¿Me siguen la historia, la moraleja? Cuando se trata acerca de la naturaleza de Jesús, nos vamos a encontrar con una situación similar. Después que busquemos a Dios sinceramente, no importa. Después de todo, todos los caminos conducen a Dios. Así como dicen los medios, así es como lo leímos, así es como nos dicen los amigos, los vecinos, el compadre, el tío que me quiere mucho. Así es como los medios están saturados de esa mentalidad pluralista. Pero históricamente hablando, esto no es algo nuevo, esto es que viene de la historia. Se han planteado distintas posturas acerca de la encarnación de Jesús. Cuando se trata de la encarnación de Jesús, mis amados, esto es un tema vital. Yo quiero dejarles a ustedes el tema de hoy, en la segunda parte de la serie El Verbo Encarnado. El título de hoy se llama Jesús, todo hombre y todo Dios. Jesús, todo hombre y todo Dios. Allá para el año 300 después de Cristo, había un grupo de personas que pensaban y cuestionaban, aquí con la mente, esa idea de que Jesús encarnado, eso es un imposible. Jesús era un espíritu que ocupó un cuerpo vacío, sin alma. O sea, básicamente, imagínense usted como un maniquí que no tiene vida y de repente Jesús viene y ocupó ese cuerpo. Eso es lo que se conoce como el apolinarismo. Eso viene desde el año 300 después de Cristo. Otra idea también contemporánea es que el Hijo, o sea Jesús, fue la primera criatura creada por Dios antes del principio de los tiempos, y que luego se encarnó en Jesús y fue un ser creado con atributos divinos, pero no era Dios en y por sí mismo. Eso se conoce como el arrianismo, y de esa tendencia, de esa manera de pensar es que vienen los testigos de Jehová y el mormonismo. Los testigos de Jehová creen que Jesús fue, y eso yo dije algo de eso la semana pasada, ¿verdad? Que fue la encarnación del arcángel Miguel y que estuvo aquí y que hizo milagros y atributos de Dios, pero Jesús en sí no es Dios, porque Jesús, cuando él resucitó y ascendió, él volvió a tomar forma del arcángel Miguel. Porque Jesús, el principio es que Jesús, según los que siguen la teología arrianista, era que Jesús fue creado por Dios. Y el mormonismo, por otro lado, entiende el mormonismo. Muchas personas dicen que los mormones son cristianos. Los mormones no son cristianos. El mormonismo es una secta y hay que tener mucho cuidado porque hablan en un lenguaje muy similar
al bíblico, pero no son cristianos. Básicamente ellos creen que Jesús es producto de una relación sexual que tuvo Dios con la Virgen María, y que Jesús y Satanás y Lucifer son hermanos. Y que Jesús, así como vino en persona, encarnado, y ocupó el planeta Tierra, cada uno de nosotros vamos a ser dioses y vamos a ocupar un planeta distinto en la siguiente resurrección. Y eso es lo que el mormonismo entiende. Y hay distintos niveles de jerarquía, ¿verdad? Y que entonces Jesús se reveló a Joseph Smith en Salt Lake City, Utah. Básicamente todo eso así. Así que ambas vertientes de hoy día tienen de unas filosofías que vienen del año 300 después de Cristo. Y luego viene ya para el año 400 que Jesús fue una mezcla de divinidad y humanidad, o que Jesús fue radicalmente separado en dos naturalezas, o sea, la humana y la divina. Y entonces eso se estaba planteando aún desde el mismo principio, el primer siglo. Y lo que ocurrió fue que en el año, alrededor del año 450, en la ciudad de Calcedón, en Istambul, en Turquía, un grupo de teólogos se reunieron, teólogos cristianos, se reunieron a estudiar los manuscritos que habían dejado los discípulos y los manuscritos de las cartas de Pablo y las revelaciones, y compararlos con las santas escrituras de la Torá, de la ley del Antiguo Testamento, y compararlo y estudiarlo minuciosamente. Y ese concilio es lo que se conoce como el concilio calcedónico, el credo calcedónico, porque viene de la ciudad de Calcedón en Istambul, Turquía. Y básicamente la conclusión era que el eterno Hijo de Dios tomó forma humana, una persona, dos naturalezas, todo hombre, todo Dios. Eso se conoce como unión hipostática, una persona, dos naturalezas. Y vamos a ver básicamente aquí alrededor de las escrituras, y quiero que tomen nota, quiero que me acompañen si les fuera posible, por favor. Vamos a ver muchas escrituras. Vamos a ver primero la naturaleza humana de Jesús. Vamos a ir bien rápido. Les quiero exhortar que tomen nota, ¿verdad? Pero la primera vamos a ver Jesús todo hombre, la naturaleza humana de Jesús. Jesús todo hombre. Lo primero lo vamos a encontrar en Mateo capítulo 4 versículo 2. Y fíjense, dice: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿qué le pasó a Jesús? Tuvo hambre. Leímos en Lucas capítulo 24, Jesús resucitado, cuando se presentó a sus discípulos, lo primero que les preguntó es si tenían algo de comer. Tuvo hambre. Jesús tenía cuerpo humano, él pasó hambre. Otra cosa que queremos considerar, Juan capítulo 19 versículo 28. Dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que las escrituras se cumpliese: tengo sed. Así que Jesús tuvo hambre, Jesús tuvo sed. Luego en Juan capítulo 4 versículo 6 dice: y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Fíjense, estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó allí junto al pozo. ¿Qué sintió Jesús? Cansancio. Jesús sintió hambre, Jesús padeció sed, Jesús padeció cansancio.
El próximo, Lucas capítulo 23, versículo 46. Dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús estaba en la cruz, y desde la cruz Jesús clama y dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. ¿Qué significa eso? Que su cuerpo dejó de funcionar con su muerte. Por otro lado, vemos en Lucas capítulo 2, versículo 52. ¿Recuerdan ese pasaje donde Jesús, ya joven, los padres lo estaban buscando y lo encontraron varios días después, ¿verdad?, en el templo hablando con los rabinos, y todo el mundo se maravillaba de que un joven hablaba con tanta sabiduría. ¿Recuerdan eso? Y cuando Jesús les dice a sus padres que en los negocios de mi padre me es necesario estar, ¿verdad que sí? Y fíjate lo que decía el pasaje luego, en Lucas 2:52, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. O sea, Jesús tenía mente humana. Hambre, sed, cansancio. Él murió, su muerte física. Él tenía mente humana. ¿Recuerdan en ese momento cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario? Cuando Jesús, en ese momento donde dice que hubo tinieblas, donde Jesús se sintió desolado, y de repente él clamó: Elí, Elí, lama sabactini, que es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fue un momento excruciante en ese momento en Jesús. O vemos otro pasaje también, cuando los religiosos de la época rechazaban las enseñanzas de Jesús, y Jesús clamando y llorando emocionalmente decía: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos, dejando de sus alas y no quisiste? Y aquí vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en nombre del Señor. Lucas 13, 34, 35. ¿Qué estaba pasando en estos dos ejemplos? En estos dos ejemplos que mencioné, ¿qué es lo que estaba pasando Jesús? Jesús estaba pasando por un momento donde su alma estaba desfalleciendo, estaba muy triste. Tenía emociones humanas. Ese es Jesús, todo hombre. Evidencia de que Jesús realmente vino como hombre. Pero ahora vamos a ver atributos de Jesús, todo Dios. Jesús, todo hombre, todo Dios. Y el primero que vamos a ver está en Efesios, y si me acompañan ahí, Efesios capítulo 1, versículos 19 al 23. El apóstol Pablo está aquí hablando acerca de la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y dice que sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo,
la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Está hablando aquí de la omnipotencia de Jesús. Jesús, todo Dios, manifestando atributos de Dios, de su omnipotencia. Y no solamente está diciendo eso, sino que ese poder que le resucitó de los muertos, ¿verdad?, lo sentó a la diestra de Dios. Y está diciendo también de que Dios sometió todas las cosas bajo sus pies. Está hablando en tercera persona singular, refiriéndose a Cristo. Todas las cosas, todo principado, todo señorío, toda potestad de las tinieblas, todas las cosas las puso bajo los pies. Los sometió bajo sus pies. Está hablando aquí de la supremacía de Cristo Jesús, del poder de Cristo Jesús, pero de la autoridad de Cristo Jesús. ¿Y a quién se lo dio? Lo puso, el Padre lo puso a Jesús por cabeza a la iglesia. Eso somos tú y yo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia es la plenitud de Cristo, asidos de la cabeza, nosotros cuerpo de Cristo. Y entonces, esa es la importancia del cuerpo, ¿verdad? Una de las grandes aspectos importantes del cuerpo de Cristo, la iglesia, de que todas las cosas han sido sometidas a los pies de Cristo Jesús, su cuerpo, donde Cristo es la cabeza. Jesús, todo Dios, su omnipotencia, su autoridad, su supremacía. Aún aquí Jesús estando en su ministerio en la tierra, y voy corriendo, ¿verdad? Yo sé que están tomando nota, y tomen notas de las citas bíblicas, y esto va a estar, este bosquejo va a estar disponible cuando subamos el video, o sea que lo vamos a poder ver. Pero esto es importante, esto es vital, porque cuando más comprendemos el carácter de Cristo Jesús y comprendemos la cosmovisión bíblica y cristocéntrica que Dios desea que tengamos para nosotros, vamos a alcanzar mayor madurez espiritual y mayor discernimiento. Cuando escuchamos voces alrededor nuestro sugiriendo en términos iguales que otras sectas o otras filosofías son igualables o comparables o son caminos alternos para llegar a Dios. Y eso es muy importante. Cuando Jesús está en su ministerio en la tierra, Mateo capítulo 8, versículo 26, Jesús hizo una serie de milagros y prodigios, y aquí vamos a hacer referencia. Dice: Él calmó la tormenta. Recuerdan que Jesús estaba en la barca, los discípulos estaban pescando y Jesús se quedó dormido y había una gran tormenta, y de momento: maestro, despierta que perecemos. Y Jesús le dice: hombre de poca fe. Entonces Jesús, levantándose, reprendió a los vientos y el mar, y hizo grande bonanza, la pesca. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Autoridad, milagros. O luego en Mateo capítulo 14, versículo 19, la multiplicación de los panes y los peces, más milagro y prodigio. O en la boda del Cordero, en Juan capítulo 2, cuando convirtió el agua en vino. O aún en el principio de su ministerio, cuando Jesús aparece, que Juan Bautista estaba bautizando, y Jesús aparece a ser bautizado, y de repente dice la palabra que vino el Espíritu Santo como en forma de paloma y posó sobre él, y una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y esas mismas palabras las declaró Dios cuando Jesús, delante de sus discípulos, más adelante se transfiguró en 3 personas, ¿verdad?
Él se transfiguró en Moisés y en Elías, ¿verdad? Y hubo quienes dijo, oh, buena cosa es, vamos a hacer una ramada para Moisés y una para Elías. Y de repente la voz del cielo que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Estamos hablando de Jesús, la autoridad de Jesús, el carácter divino de Jesús. O Jesús en su carácter omnisciente, que conocía los pensamientos de las personas aún antes de que la palabra fuera declarada. Jesús conocía los pensamientos. O su omnipresencia. El mismo Jesús dijo en Mateo 18:20 que donde hay dos o más reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Donde hay dos o más reunidos en mi nombre. Por eso es que la presencia de Cristo Jesús está aquí entre nosotros. Él está aquí. Porque estamos reunidos en su nombre, exaltando el nombre de Cristo Jesús, glorificándole a Él. Y estamos todos, en una manera u otra, buscando todo lo de Él. No me están buscando a mí, no están buscando a Rafa, no están buscando el lugar, no están buscando ni siquiera el lechón tan rico que tenemos después del almuerzo. Estamos hablando de que estamos con un corazón sincero, buscando a Cristo Jesús, la presencia de Cristo Jesús, ahí en ese lugar donde estamos, en esa etapa de nuestras vidas donde estemos, aún con nuestras faltas, aún cuando nos hallemos cortos de la marca, Jesús está presente. Jesús está presente, aun cuando tú te halles corta, de que tú no eres digno, Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero aún solamente una palabra basta. Es la palabra, la vida de Cristo. Esa es la verdad de Cristo Jesús. Esa es la misericordia de Él, la benevolencia de Él. Nosotros somos capaces de dar. Y ustedes en esta semana hubo gran generosidad manifiesta entre cada uno de nosotros, lo que aún sin ustedes darse cuenta, pero muchas personas ejercitando generosidad. Y yo quiero que sepan que nada de eso viene de nosotros, en nuestra capacidad, en nuestra naturaleza. Somos egoístas, nos buscamos a nosotros mismos. Mi familia es primero, mi casa es primero. ¿Por qué yo voy a salirme de mi camino? Pero como todo don y toda dádiva proviene del Padre de las luces, en que no hay sombra, no hay nada, Él es inmutable. Esa es la realidad. Y por causa de que Él se dio, por causa de que Él nos amó, por causa de que Él nos amó gratuitamente, y eso nos cautivó, por eso es que podemos nosotros extendernos a cada uno de ustedes y extendernos a cada uno de los demás, porque nosotros, en nada hay bueno en nosotros. Es la vida de Cristo. Es la vida de Cristo. Bendito el Señor. Es la realidad del perdón de pecados. Es aún el ser perdonados de nuestros pecados. Todos los milagros que hizo Jesús aquí en la tierra, pero el perdón de los pecados es un atributo de Dios, según su grande misericordia. Aún Él es digno de ser adorado. Apocalipsis capítulo 19 versículo 10. Si Jesús no fuera Dios, Jesús no pudiera ser adorado. Pero aquí en las Escrituras, les voy a mostrar 3 pasajes donde básicamente están exaltando y adorando a Jesús, a la persona de Cristo Jesús. Apocalipsis 19:10. Yo me postré a sus pies para adorarle, y Él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Adora a Dios. O si no, en Filipenses capítulo 2 versículos 9 al 11, donde se nos habla de que nosotros nos identifiquemos
con el sentir de Cristo como siervo, ¿verdad? El sentir de Cristo de siervo, quien siendo Dios, teniendo forma de Dios, se hizo hombre, no tomó su condición de ser Dios como cosa que aferrarse, sino que tomó forma de siervo. Y sufrió muerte y muerte de cruz. ¿Verdad? Y el versículo 9 al 10 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio nombre a Cristo Jesús, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, ¿qué ocurre? Se doble toda rodilla. Eso es adoración. De los que están en los cielos y los que están en la tierra y debajo de la tierra. Y dice: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Profundo, palabra profunda, pero tan necesaria en su iglesia. O si no, es otra cosa. En Hebreos capítulo 1, versículo 6, aún lo lleva aún más. Yo no sé ustedes, pero en los medios se habla mucho acerca de la adoración y el culto y hablarle a los ángeles, ¿verdad que sí? Pero fíjense una cosa, que aún en Hebreos capítulo 1, 6, hablamos de Jesús que es digno de ser adorado, y dice, y otra vez, cuando introduce al primogénito, la semana pasada hablamos de lo que se implica la primogenitura, ¿verdad? Jesús, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Los ángeles adoran a Cristo Jesús. Primera de Pedro dice también que a nosotros nos ha sido dada la revelación de la vida eterna de Cristo Jesús. Nos ha sido dada, y dice que son cosas que aún los ángeles anhelan admirar. O sea, la capacidad que Dios nos ha dado a ti y a mí de poder recibir revelación de Dios son cosas que aún los ángeles no pueden, no tienen acceso. No tienen acceso. Entonces, y obviamente Jesús, todo Dios, en el tema de la inmortalidad, la resurrección, Él venció la muerte. Él venció la muerte, sí. La palabra menciona distintos episodios de otros personajes que resucitaron, pero ellos eventualmente murieron. Pero Jesús venció la muerte y Él vive, Él ascendió vivo, y Él va a regresar y todo ojo le verá, y Él viene a recoger su iglesia. Y yo no sé cuál es su postura escatológica en realidad, y ni me interesa tampoco. A mí, eso es un tema que yo no tengo claro, pero yo sí sé una cosa. Cualquier postura escatológica de los últimos tiempos que usted pueda tener y que yo pueda tener es inmaterial, pero todos estamos de acuerdo que Él viene, y Él viene a recoger a su iglesia, y nosotros vamos a estar en su presencia y vamos a estar adorándole en espíritu, en verdad, y vamos sin ningún tipo de traba, vamos a estar en su presencia, en Él. Eso, Cristo Jesús, Él nos viene a recoger en su segunda venida. Eso es lo que nosotros, la palabra nos dice. Ahora bien, es importante que tengamos en mente, ya hablamos de Jesús todo hombre, Jesús todo Dios, y tengamos en cuenta, y verdad, y vamos corriendo un poco más, volvamos a Filipenses capítulo 2, que los atributos divinos y los atributos humanos de Jesús fueron preservados enteramente. No hubo separación. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Jesús era todo hombre y todo Dios. Punto. No era que Jesús dejó de ser Dios para hacerse hombre. No era o sea, no es que era todo completamente, todo hombre y todo Dios. Y la pregunta es cómo Jesús fue tentado. Y siempre viene la pregunta, ok, ahora sí. A veces la tecnología falla.
¿Cómo Jesús fue tentado? Si Jesús es Dios, ¿cómo él pudo haber sido tentado? Y cómo la palabra dice que a Dios nadie lo puede tentar. Dios no puede ser tentado. En Santiago lo dice, ¿verdad que sí? ¿Eso es una contradicción en la Escritura? No es una contradicción. Jesús, su naturaleza humana, padeció, fue tentado, pero nunca pecó. ¿Y qué fue lo que preservó a Jesús sin pecado? Su naturaleza divina. Imagínense un gancho de ropa, un perchero, un gancho de ropa, ¿verdad que sí? Un alambre. Imagínense un bate de pelota de béisbol. El bate es indoblable, no se puede doblar, ¿verdad que sí? Es sólido. Vamos a ilustrar ambas cosas. El bate de pelota no se puede doblar. Eso vamos a decir que eso representa la naturaleza divina de Jesús. Y el alambre, el gancho de ropa, se dobla. Y tú lo puedes doblar. Esa es la naturaleza humana. Jesús, su naturaleza humana estaba cubierta o estaba entrelazada con la naturaleza divina, y la naturaleza humana protegida por la naturaleza divina, por lo cual Jesús no pudo pecar. Si tú pones un bate y le pones alrededor un alambre, así, ese alambre va a tomar la forma del bate, ¿verdad que sí? No se va a doblar, no va a haber doblez, no va a ceder, porque toma la forma. La naturaleza humana de Jesús sometida a la naturaleza divina de Jesús, sometida al Padre. Jesús vino en obediencia al Padre, y en esa unidad de Padre e Hijo, Jesús nunca pecó. ¿Me doy a entender? ¿Se contradice la Escritura? No se contradice. Jesús fue efectivamente tentado. Jesús, su naturaleza hombre. Pero ambos atributos fueron preservados. Filipenses 2:15, 5 al 11 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. ¿Verdad? Nosotros de esa misma manera, nosotros entrelazados, agarrados, asidos del sentir de Cristo, identificándonos con el sentir de Cristo, en esa unidad en el Espíritu con Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, Cristo Jesús, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. Él no se despojó de su divinidad, Él no se despojó de su deidad, Él se despojó del honor que le confiere el haber sido Dios, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose semejante hasta la muerte y muerte de cruz. Y como leíamos ahorita, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Su encarnación es vital para nuestra redención. Sin su encarnación no hay redención. Tenía que ser en condición humana. Hebreos 2:10 dice: convenía aquel por cuya causa todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones. Eso es un atributo humano, ¿verdad? Aflicciones al autor de la salvación de ellos, la muerte de cruz. Primera de Corintios 15:21 dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. El carácter de Jesús como mediador entre Dios y los hombres tenía que ser también en su condición humana. Primera de Timoteo 2:5: porque hay solo un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Su carácter obediente, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, ya concluyendo aquí, celebramos la Navidad, celebramos aquel que es todo Dios y todo hombre. ¿Qué es lo que lo distingue? ¿Por qué Jesús es quien es? Primero que nada,
Porque Él fue, su encarnación fue profetizado aún desde el Antiguo Testamento. Simiente de la mujer en Génesis, cuando hubo la serpiente y Dios le dijo a la serpiente: de la simiente de la mujer pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. En Génesis 12, cuando Jehová llama a Abraham, Dios preparando el camino, dice: saldrá de Israel, de la tribu de Judá, descendiente de David, y tomará el trono de David. Profecía del Antiguo Testamento. Isaías nos habla de que nacerá de una virgen. Y aún también en Isaías, 600 años antes del nacimiento de Jesús, dice que el dominio y reinado del Mesías. Habla también acerca de cómo ese Mesías ha de padecer. Dice: mas Él herido fue por vuestras iniquidades, molido por vuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Es una descripción 600 años antes de que Jesús viniera en este mundo, hombre. Ya Isaías lo había profetizado. El profeta Miqueas profetiza que en Belén, de la tribu de Judá, pero en Belén. Zacarías profetiza que Él venía a libertar a los cautivos. Salmo 2 dice: honrad al Hijo. Salmo 110 dice, habla del Mesías, el ungido, como rey y como sumo sacerdote. Y eso tiene una implicación en nuestras vidas, en la manera que nosotros creemos la doctrina de Dios, Jesús como segunda persona de la Trinidad, la doctrina de la salvación, Jesús sin pecado, se dio en sacrificio, la doctrina del Espíritu Santo glorificando al Hijo y guiando a toda verdad, la doctrina de la iglesia como columna y baluarte de la verdad, la doctrina de los últimos tiempos donde Jesús vendrá glorificado a recoger a su iglesia, la doctrina del hombre en su condición depravada por el pecado. Todo eso tiene una implicación: la encarnación de Jesús, el verbo encarnado, Jesús, todo hombre, todo Dios. Hemos creído en aquel que está sentado a la diestra de Dios. Bendito el Señor. ¿Y qué es lo que el Señor nos quiere decir en esta tarde? Que nosotros tenemos que conocer. Dice la palabra que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Tenemos que conocer con la mente y con nuestro corazón. Aquellos que hemos conocido, que estamos aprendiendo, lo atesoramos en nuestros corazones. Yo sé que no entendieron muchas cosas de las que he dicho aquí, pero guardémoslos aquí. Y así como la vaca y el toro que rumean, están rumiando y sacando los nutrientes y volviendo a sacar para afuera todo eso y saborear cada detalle. Ahí es donde Dios se revela a tu vida. En ese buscar. ¿Sabe lo que es rumiar? Cuando la vaca y el toro y el ganado, mayormente esto da asco, vamos a comer, pero bueno. El ganado tiene varias cámaras en el estómago. Panza, libro y bonete. ¿Ah? Panza, libro y bonete. Exactamente. Y entonces se alimenta, digiere, traga, ¿verdad? Y vuelve a rumiar, y vuelve a masticar, y vuelve a rumiar. Y de ahí es donde sacan los nutrientes y se van depurando esos nutrientes que alimentan al ganado. Ese mismo proceso lo tenemos que hacer en las Escrituras. Cuando nosotros permanecemos en las Escrituras, nosotros estamos meditando en la palabra, meditando palabra por palabra, y en ese rumiar, en ese entrar y volver a salir y estar depurando esos nutrientes, es donde Dios, el Espíritu Santo, nos revela su palabra. Y yo les quiero exhortar que
esta palabra de conocimiento que Dios quiere traer en esta tarde, esta enseñanza que Dios trajo en esta tarde, la guardamos en nuestra mente, la atesoramos en nuestro corazón, Señor, y nos disponemos, Señor, yo te creo a ti. Porque por la evidencia hemos visto que Jesús es el verdadero Dios, el verdadero Hijo de Dios, el que vino a libertarnos y vino a salvarnos y a restaurar esa relación rota con el Padre. Y de esa manera nos podemos regir por las Escrituras, escudriñando las Escrituras, no dejándonos regir por lo que parezca verdadero o por lo que nos digan o porque lo oigamos, sino que nosotros lo vemos con la cosmovisión bíblica a través de los lentes de las Escrituras. Y vemos entonces, podemos discernir, tercero, de esa manera, cuál es la clave verdadera que nos va, así como Jonathan Sperry, nos va a llegar hasta el pastel de chocolate, nos va a llegar hacia la verdad de Cristo Jesús y nos va a causar madurez en nuestras vidas.